Perdón, muchas gracias, Sabio. No sé si se me oye. Sí, Claro que sí. Vale, muchas gracias, Sabio, por vuestra presentación. Yo soy Javier Herrera Briones, desempeño mi actividad profesional en Málaga, básicamente. Ahí muy cerca de la foto esa que veis cerca de La Farola, en un sitio privilegiado. Os animo a todos a venir a Málaga, que es una ciudad encantadora. Acoge muy bien a todo el mundo. Yo, de hecho, no soy de aquí, soy de Andújar, de un pueblo de Jaén. Y me acogieron muy bien y aquí desarrollo mi actividad. Os invito a todos a que vengáis, que además en verano es muy apetecible. Bueno, en primer lugar, quería daros las gracias a todos los que estáis ahí detrás de la pantalla. Esto siempre se hace un poco duro, lo de hablar de un puntito verde de una pantalla, pero bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible. Y gracias por estar aquí un jueves por la tarde, ya con más ganas de fin de semana que de estar aquí escuchando hablar de oclusión y de nuevos aparatitos y de gastarnos más pasta. Pero bueno, espero que os sea productivo en la medida de lo posible el rato que vamos a estar juntos. Y también, bueno, agradecer a Titan por contar conmigo para compartir mi experiencia. Una experiencia que no es muy grande, llevo utilizando el Titan 2 o 3 meses, pero bueno, la verdad es que está siendo de gran ayuda. Creo que lo estoy implementando bastante bien en la consulta y estoy bastante completo. Me está sorprendiendo mucho el trabajo. Bueno, sin más, voy a empezar. Luego al final, bueno, pues habrá alguna pregunta. Si tenéis alguna pregunta, intentaré contestarla. Voy a hablar un poquito de cómo utilizar la máquina y después presentar algunos casos clínicos. Bueno, la odontología ha sufrido una transformación muy importante en los protocolos de trabajo. Ha habido una transformación de la odontología analógica o de la odontología manual a la odontología digital. Estos procesos de transformación digital yo lo englobo dentro de una de las grandes revoluciones de la odontología. La odontología, a mi modo de entender, sufrió una gran revolución sin tener en cuenta la anestesia, que eso sí que fue una auténtica revolución, con las técnicas adhesivas. Nos permitieron, bueno, pues, utilizar materiales más estéticos, ser menos invasivos en nuestros tratamientos. Fue un proceso, a mi modo de entender, que revolucionó la odontología. Otra de las grandes revoluciones o de los grandes avances que hubo en la odontología fue la implantología, que nos permitió dotar a nuestros pacientes de dientes que habían perdido, pacientes algunos desahuciados, que no podían masticar, no podían comer, no podían hacer una función masticatoria correcta, pues conseguimos rehabilitar esas piezas y darle una función correcta y más que aceptable para muchos de ellos. Y la tercera gran revolución es la era digital en la que nos encontramos actualmente. Esta revolución digital todavía no ha llegado a todas las consultas por diferentes motivos, indiscutiblemente, bueno, porque lleva una curva de aprendizaje en la utilización de los procedimientos, una curva de aprendizaje que en algunas situaciones puede ser un poco dura porque muchas veces tenemos que ser autodidactas, preguntar entre nosotros, entre los compañeros, porque las mismas casas comerciales a veces no son capaces de sacarle toda la productividad a los dispositivos que tienen. También no se ha implementado a lo mejor del todo, probablemente por los precios, porque indiscutiblemente pues, son instrumentos caros, dispositivos que cuesta algunas veces trabajo comprarlos para verle una productividad o una mejor función o que nos vayan a mejorar nuestros tratamientos. Y, como no, por la también obsolescencia programada, igual que ocurre con cualquier dispositivo electrónico que se compre, un móvil, un ordenador, una cámara de fotos. Cuando lo compras ya está fabricado el siguiente y el modelo 4.5 y que nada más comprarlo queda obsoleto. Y hay que tener en cuenta que estos dispositivos valen más caros que cualquier móvil, por caro que sea este móvil, ¿no? Entonces, comprarte un dispositivo que sabes que va a envejecer muy rápido, aunque eso nunca nos debe de servir de excusa para no meternos en este mundo digital e intentar, bueno, poco a poco digitalizar en nuestras consultas y los laboratorios, la gente que tenga laboratorios. ¿A qué nivel nos puede ayudar esa revolución digital, esa odontología digital? Pues yo básicamente creo que nos puede ayudar a 3 niveles. Por una parte, a nivel del diagnóstico. El diagnóstico mediante la realización de DSD, mediante la realización de encerados virtuales, encerados que podemos hacer con diferentes programas, como el Trios, como ESOCAD o programas gratuitos como el MexMixer, que
de todas maneras para mí son un poco difíciles de utilizar, necesito dedicarle tiempo para poder trabajar correctamente, perdón, quería quitarle el sonido al radio, para poder introducirlo y poder trabajar con ellos, pero bueno, es verdad que los laboratorios lo tienen muy utilizado, yo eso lo tengo externalizado, se lo mando al laboratorio que me hagan los encerrados virtuales. Es verdad que esta fase es la fase más importante de la odontología, una fase del diagnóstico. Muchas veces nos convertimos a veces en meros operarios y nos dedicamos pues, a colocar tornillos, a tapar agujeros y olvidamos esta fase que es muy importante y básica para el éxito de nuestro tratamiento a largo plazo. Y probablemente muchas veces resulta más sencillo hacer estas planificaciones dentro del mundo digital, es menos pesado, menos arduo que hacerlo de una manera analógica. La odontología digital también nos puede ayudar en cuanto al procedimiento. Al procedimiento nos referimos a, por ejemplo, cuando hacemos cirugía guiada, que nos puede simplificar mucho, va a permitir hacer unos mejores procedimientos, unos procedimientos más precisos, podemos evitar estructuras anatómicas como el seno maxilar o el dentario para de esa manera evitar cirugías más importantes. A algunos nos puede beneficiar, a otros nos puede a lo mejor incordiar en un momento dado, pero al final sí es verdad que nos ayuda bastante en el procedimiento. Y cómo no, esa odontología digital nos va a ayudar a nivel de la prótesis, tanto a la hora de toma de impresión como a la fabricación de la prótesis. La toma de impresión con cualquiera de los sistemas digitales que existen, cámaras, multitud de sistemas que hay, tríos, íteros, no vamos a entrar en eso, pero bueno, la mayoría de esos consiguen unos resultados muy buenos y muy fiables. Y en cuanto a la fabricación de las prótesis, esa fabricación por tecnología CAD/CAM, fabricado y diseñado por ordenador, que nos ha permitido un avance muy importante en muchos aspectos a nivel de la prótesis, a nivel de los ajustes, es más fácil conseguir un buen ajuste con estos sistemas que con un sistema tradicional como podría ser un colado. Y nos va a ir permitido introducir nuevos materiales que no podemos manejar si no es con esta tecnología. Pero aquí queda un apartado vacío, ¿no? La oclusión. ¿Por qué la mayoría de la gente que estamos metidos en el tema digital, intentamos estar un poco al día y comprar aparatos, muchos hemos abandonado la digitalización de la oclusión y estamos siguiendo con toda la tecnología que tenemos, utilizando el papel de articular que llevamos utilizando toda la vida para ver los contactos dentales. No estoy diciendo que no haya que utilizarlo, al contrario, sí hay que utilizarlo, pero existen una serie de dispositivos digitales que nos van a permitir interpretar de una manera mucho mejor y más precisa esas manchitas que al fin y al cabo aparecen en la superficie de los dientes cuando le decimos al paciente que no. Ahí es donde entra en juego el Titan, también otros dispositivos como el TESCAN que nos dan otra serie de información. El Titan nos va a permitir analizar o interpretar mejor esas marcas para poderle dar una función correcta a nuestro paciente y poder controlar de una manera más fiable el trabajo que realiza el paciente con la prótesis que hemos realizado, con el tratamiento que hemos realizado, lo que va a mejorar el pronóstico a largo plazo. Titan es un electromiógrafo simplificado, podríamos decir. ¿Qué es un electromiógrafo? Bueno, el electromiógrafo es un sistema o una aparatología encaminada al registro y análisis de las señales bioeléctricas. Lo que hace es determinar o analiza, recibe la información de los cambios que se producen a nivel de la membrana celular, de las células musculares. Ese cambio en la posición de la placa motora va a producir una descarga eléctrica que se analiza en microvoltios y nos va a permitir determinar qué actividad tiene el músculo en una contracción voluntaria o involuntaria. Nos va a dar una información isoeléctrica, nos va a dar una señal parecida a la de un electrocardiograma, una imagen que luego tendremos que interpretar. Existen unos electromiógrafos que utilizan electrodos centrales que lo que hacen es pinchar con una aguja del músculo, como podéis comprender. Bueno, pues eso no es muchas veces muy útil o cómodo para el paciente. Y existen otro tipo de electromiógrafos que utilizan
electrodos de superficie, que son unas pegatinas con un gel como el que se utilizan para hacer un electrocardiograma. No tengo mucha experiencia, por no decir ninguna, en el uso de he visto algunos en el uso de electromiógrafos tradicionales, como los que veis en la foto, que al fin y al cabo el problema es que son aparatos ciertamente engorrosos a la hora de utilizarlos, porque, bueno, y puede dar pereza, hay que colocar al paciente varios electrodos y después son muchas veces tediosos a la hora de entenderlo, de interpretar los datos que nos proporciona el electromiógrafo. Tenemos que analizar esas señales, esas líneas isoeléctricas, ver las variaciones, hacer una serie de mediciones que muchas veces son muy difíciles de entender para nosotros y obviamente prácticamente imposible para el paciente. Tenemos que entender que, bueno, hay una especialidad de medicina, la neurofisiología, que utiliza mucho este tipo de dispositivos y están muchos años estudiando, entre otras cosas, pues cómo utilizar este tipo de dispositivos. El Titan no es más que un electromiógrafo simplificado, basado en unos estudios del doctor Ferrario, en donde se produce una comparación entre dos pares de músculos, los músculos temporales y los músculos maseteros. Ferrario comprobó que utilizando este sistema se reducen los errores biológicos y técnicos, permitiendo comparar esa actividad de las parejas musculares temporales y maseteros. El electromiógrafo Titan lo que utiliza unos electrodos bipolares de superficie, que utiliza unas pegatinas que tendremos que cambiar cada vez que hagamos la prueba, pero son unas pegatinas que son realmente económicas, para poder registrar esa actividad muscular en la superficie del músculo mediante esas pegatinas que luego el programa interpretará y dará unos valores que son fáciles de entender por nosotros y da unos esquemas visuales que son muy sencillos también de entender por parte del paciente. La mayoría de estos valores nos lo da a nivel de porcentaje. ¿Qué información nos va a dar el Titan? Bueno, Titan nos va a dar una información sobre la función de nuestro paciente. No está valorando contactos dentales, sino actividad muscular. Por una parte, va a hablar sobre la máxima intercuspiración, cuando el paciente le decimos que muerda todo lo que pueda. De esa manera nos va a dar una serie de información de los músculos que están actuando. Por otra parte, va a hablar de la masticación. Vamos a hacer un estudio dinámico, diciéndole al paciente que muerda por el lado derecho y por el lado izquierdo. Y esa información que recibe el Titan la va a analizar para podernos emitir ese informe. Los músculos que va a registrar el Titan son los músculos temporales y los músculos maseteros. Los principales músculos que intervienen en la masticación, como todos sabéis, pues son los músculos maseteros, que son los músculos que tenemos a los lados de la mandíbula, son músculos elevadores que van a conseguir ese cierre por presión de la mandíbula y actúan de manera simétrica. También influyen en la masticación los músculos temporales, que son los otros dos músculos que Titan es capaz de registrar. Son los músculos que están en las zonas laterales de la cabeza y presenta fibras anteriores, medias y posteriores. La peculiaridad de estos músculos es que actúan de manera independiente y van a producir la lateralidad de la mandíbula hacia el mismo lado. Es decir, si se contrae el temporal derecho, la mandíbula se desplazará hacia el lado derecho. Si se contrae el temporal izquierdo, la mandíbula se desplaza hacia el lado izquierdo. El tercer músculo, a grosso modo, que influye en la masticación es el pterigoideo externo o el pterigoideo externo o pterigoideo lateral. Es un músculo muy chiquitito, que es el principal responsable de la mayoría de los problemas de ATM y que se caracteriza por tener dos vientres. Un vientre superior que se inserta a nivel del disco articular y un vientre inferior que se inserta a nivel del cóndilo. Este músculo puede actuar bien de manera simétrica, es decir, el músculo derecho y el izquierdo, produciendo un avance mandibular, una protrusión. Si por el contrario actúa de manera independiente, trabaja de la manera contraria al temporal, es decir, si se contrae el pterigoideo izquierdo, se va a producir una desviación de la mandíbula hacia el lado contrario, hacia el lado derecho. Mientras que si se contrae el pterigoideo derecho, se producirá una desviación de la mandíbula hacia el lado izquierdo. Este músculo no podemos analizarlo con Titan porque es un músculo profundo y tendríamos que colocar una aguja y estamos hablando que la gran ventaja del Titan es la sencillez y la rapidez para la toma de registros, que no es nada engorroso, no da pereza y podemos utilizarlo a diario. Si tuviésemos que estar pinchándole al paciente una aguja a nivel del pterigoideo,
yo creo que no lo pincharía y probablemente si fuese paciente tampoco dejaría que me estuviesen pinchando cada vez que viniese a la consulta. ¿Cómo vamos a utilizar el Titan? Como he comentado antes, el Titan utiliza esos electrodos bipolares de superficie. Es un dispositivo bastante sencillo, lo he sacado el mío aquí para que lo veáis, que trae 4 sensores, ¿de acuerdo? Estos son los sensores que son los que vamos a colocar, no sé si se ve bien, que vamos a colocar en el paciente. Esa es la cara externa y aquí es donde pegaremos las pegatinas, que son los electrodos bipolares de superficie. Una vez que hemos pegado esas pegatinas, que hemos colocado esas pegatinas, tenemos que colocarlo en la cabeza del paciente. Debemos de intentar evitar las zonas con mucho pelo, de esos pacientes con barba muy frondosas, bueno, pues es más difícil y a veces da algunos falsos negativos, errores en la toma de registro, y en mujeres o hombres que estén muy maquillados, bueno, pues sería conveniente quitarle un poco de maquillaje para que reciba mejor la información. Una vez que hemos colocado nuestros sensores, lo que vamos a hacer es colocarlos. ¿Dónde los vamos a colocar? A nivel de las fibras musculares de los músculos que queremos analizar. Primero vamos a palpar al temporal, le decimos al paciente que muerda, va a morder, va a notar esa zona donde nosotros vamos a anotar, la zona donde se produce esa contracción muscular, y la colocaremos paralelo a las fibras musculares, una posición más o menos vertical. Una vez que hemos colocado el sensor del músculo temporal, colocaremos el del músculo masetero. Volveremos a decirle al paciente que muerda, notamos la dirección de la fibra y lo colocaremos paralelo siguiendo el eje de esa fibra. Una vez que hemos colocado los de un lado, vamos a pasar a colocarlos del otro lado, también palpando las fibras, pero intentando que fuese una situación más o menos simétrica. Lo importante de este dispositivo, o la gran ventaja que tiene, es ese análisis o esa interpretación que hace el software de la información. Eso se consigue gracias a que se produce una calibración cada vez que colocamos los sensores al paciente. En cada sesión hay que hacer una calibración. Esa calibración se realiza colocando 2 turundas de algodón a nivel de premolares o molares y le decimos al paciente que muerda en máxima intercruspidación todo lo fuerte que él pueda. Al morder tenemos que asegurarnos que no existan contactos de ninguna pieza. El paciente muerde, el sistema recoge esos niveles para tener unos niveles basales y listo. En 3 minutos, yo creo que en menos de 3 minutos, hemos podido calibrar y preparar el sistema para poder analizar y empezar a trabajar con el paciente para que podamos tomar una serie de registros. ¿Qué registros vamos a tomar? Pues vamos a tomar, por una parte, esa situación estática que hemos dicho, la máxima intercuspidación del paciente. El paciente morderá, tenemos que decirle que no haga muchos gestos, como el niño de la foto, porque si no va a movilizar los electrodos. Y también vamos a obtener una información dinámica, diciéndole al paciente que muerda, que mastique. Primero haremos con un chicle, a ser posible, o alguna bolita de una pastilla de parafina. Le decimos al paciente que mastique el chicle cuando esté más o menos blando, se lo pasa al lado derecho, está masticando durante 15 segundos con el lado derecho, se produce una grabación, y por otra parte, el lado izquierdo, le decimos al paciente que mastique durante 15 segundos con el lado izquierdo y se procederá a otra grabación. Esta es la información que nos va a proporcionar el Titan. Estos son los registros que aparecen en el Titan cuando estamos hablando de la oclusión, de la máxima intercuspidación. El Titan, una vez que hemos terminado el registro, nos da esto mismo que estáis viendo ahí. Nos da 3 gráficos. Un gráfico, primero, que sería una vista oclusal de la mandíbula, donde aparecen una serie de numeritos y, bueno, una serie de circulitos que ahora hablaremos. Otro gráfico frontal, donde aparecen unas barras, que ahí nos va a valorar la simetría, nos va a valorar la relación de un músculo con el resto de los músculos, de los 4 músculos, los otros 3 músculos que estamos estudiando. Y por último, esa imagen frontal, donde está dividida en cuartos, donde nos va a dar la actividad de cada músculo. El lado derecho viene marcado con ese azul clarito y rosa claro, el lado izquierdo con el azul intenso y el rosa intenso, siendo los azules los músculos temporales y los maseteros las porciones que vienen en color rosa. Lo más importante es esas gráficas que son muy visuales para el paciente y para nosotros, donde se ve claramente que este paciente tiene el 71% de su actividad muscular cuando el paciente muerde la realiza el masetero derecho. Eso obviamente no hay que saber mucho para saber que no es una cosa normal. Pero además nos da una serie de información, esos parámetros que veis ahí, que vamos a hablar un poquito de ellos.
Por una parte nos va a dar la prevalencia, nos da la prevalencia de la actividad del músculo derecho y del músculo temporal derecho frente al músculo temporal izquierdo. Es decir, si los dos músculos actúan de la misma manera, ese valor va a estar entre un 83% y un 100%. Si ese valor es inferior al 83%, quiere decir que hay un lado que trabaja más que el otro, de una manera no proporcional. Y nos vendrá indicado en ese número que aparece ahí en rojo, 80,84, nos vendrá indicado con una letra I o D, dependiendo de si hay una mayor actividad del músculo derecho o del músculo izquierdo. Cuando este valor 83, ese valor sea superior a 83, quiere decir que hay una simetría muscular inducida por los contactos dentales. Si ese valor es inferior a 83, el contacto dental está afectando al equilibrio neuromuscular del paciente. Es decir, el paciente está intentando activar músculos para conseguir estar en una posición más o menos de estabilidad. Lo mismo ocurre con la prevalencia del músculo masetero. Nos da la misma información. Compara el masetero derecho con el masetero izquierdo. Este valor también tiene que ser entre 83 y 100. Y si es inferior a 83, se produce un desplazamiento. Vendrá indicado con una letra derecha, izquierda o derecha, dependiendo de qué lado muscular esté trabajando más. Va a controlar de la misma manera si se produce una alteración en el equilibrio neuromuscular del paciente por esa falta de contacto. El tercer parámetro que nos da el Titan a la hora de darnos el informe es el baricentro. Es uno de los parámetros más importantes que nos da este electromiógrafo. El baricentro en geometría quiere decir un punto en una... Si tenemos un plano, es un punto por el que cualquier línea que divida ese plano por la mitad va a pasar por ese punto. Es decir, el centro de las fuerzas, para que nos entendamos, que coincide mucho con el centro de fuerzas oclusales que se reproduce en el TESCAN, que es otro dispositivo digital para poder analizar la mordida. Tienen mucha concordancia en los dispositivos. De hecho, nosotros los manejamos muchas veces de manera conjunta para poder interpretar uno y otro. Ese baricentro nos va a determinar si el eje de masa, el eje de fuerza del paciente está centrado o no está centrado. Ese baricentro tendría que estar en torno a un 90%. Si está por debajo del 90%, vendrá representado, quiere decir que hay una mayor actividad o anterior o posterior. Y vendrá representado por una P si es posterior o por una A si es anterior. Tenemos que decir que la prevalencia de los músculos temporales indican el contacto que se produce a nivel de los primeros premolares, caninos e incisivos. Mientras que la prevalencia de los maseteros nos indican los contactos que se producen a nivel de segundos premolares y molares. Este baricentro es muy importante porque nos va a determinar si el paciente está avanzando la mandíbula o no tiene un avance mandibular cuando muerde. Nos va a ayudar si, por ejemplo, tenemos que hacer alguna férula, si tiene el paciente problemas articulares o problemas musculares, si tenemos que variar ese baricentro hacia adelante o hacia atrás para no sobrecargar la articulación o poder relajar más la musculatura. Se ha visto que el promedio de la población tiene una desviación de ese baricentro hacia la zona posterior, a excepción de los pacientes con clase 2, que estos pacientes tienen cierta desviación del baricentro hacia la zona anterior. Por lo tanto, si vemos a un paciente con una clase 2 y tenemos el baricentro un poco desplazado hacia adelante, no quiere decir que sea bueno, pero entraría dentro de lo normal. También nos va a analizar la torsión. La torsión no se refiere a una torsión real de la mandíbula, de que estemos doblando la mandíbula, sino hace una comparativa cruzada. Compara el músculo temporal derecho con el masetero izquierdo y el músculo temporal izquierdo con el masetero derecho. Va a hacer un análisis cruzado de esa actividad muscular. Esta torsión debe de encontrarse en unos valores también entre 90 y 100. Si estos valores son inferiores a 90, aparecerá una letra derecha o izquierda para decirnos hacia dónde se produce esa torsión. Al fin y al cabo, como he dicho antes, no debemos pensar que es una torsión real de la mandíbula.
porque estamos hablando de una situación estática, ¿vale? El paciente está mordiendo. Puede asimilarse más a la presencia de precontacto o a deslizamientos al contactar algún diente, en el cual los músculos siguen actuando para intentar buscar esa estabilidad. Es decir, por ejemplo, si no tenemos contacto en un lado, a lo mejor puede ser que se produzca cierta actividad del músculo. Son esas interferencias y prematuridades que pueden aparecer y que hacen que la mandíbula se desvíe de un lado a otro cuando el paciente hace la máxima intercuspiración. Esa torsión viene reflejada en el diagrama que veis a la derecha de la cara oclusal, donde se ve la zona oclusal una visión oclusal, perdón, de la mandíbula. Hay unos circulitos, esos circulitos representarían al baricentro y esa flechita nos indica la torsión, nos indica hacia dónde se produce esa desviación mandibular, que también es un dato bastante importante que también se asimila mucho con los otros dispositivos. El penúltimo parámetro que analiza el Titan es, a nivel de la oclusión, es el impacto. Quiere decir, el impacto es la fuerza con la que el paciente realiza la masticación. Este impacto debe de estar en torno a un 85 a 115. Si ese impacto está disminuido, quiere decir que el paciente no tiene una actividad muscular todo lo correcta que debiera, porque se produce una inhibición de la actividad propioceptiva del paciente. Es decir, si tenemos unos resultados muy bajos, el paciente no tiene una actividad muscular correcta. Puede ser por un incremento de dimensión vertical. E igual, si estos valores son muy altos, están por encima de 60, puede significar que tengamos que incrementar la dimensión vertical del paciente para conseguir unos niveles mejores. Es decir, si el paciente tiene la dimensión vertical disminuida, sus músculos pueden contraerse más y realizar más fuerza. Si tengo una dimensión vertical muy aumentada, el músculo no puede llegar a cerrar del todo y va a tener menos potencia muscular. Es un parámetro bastante interesante con el que, bueno, tengo un caso que os lo voy a enseñar, que creo que nos puede ayudar mucho para determinar una primera idea de una dimensión vertical cuando queramos cambiar la dimensión vertical de un paciente. Por último, el último parámetro que da el Titan es la asimetría. La asimetría hace referencia a la simetría entre los cuatro músculos que estamos estudiando. Lo que realiza es, analiza un músculo, el músculo que tenga mayor actividad muscular, lo considera un 100% y relaciona el resto de los músculos con ese 100%. En este caso, pues sería el massetero izquierdo, ¿no? En la imagen que veis. Cuando esta simetría tiene que estar en torno a 10 más menos 10, si es negativa, es decir, en menos 10, quiere decir que hay una mayor actividad de los músculos del lado izquierdo, y si es positiva, hay más de un más 10, quiere decir que hay una mayor actividad de los músculos del lado derecho. Estos son los parámetros y el informe que nos va a facilitar Titan después de tomar unos registros. También, perdón, que me he equivocado. Vale. También vamos a tomar unos registros de la masticación. Registros de la masticación que serían unos registros dinámicos. En este caso, como he comentado antes, le vamos a decir al paciente que muerda, primero que mastique con el lado derecho durante 15 segundos, hace una pequeña grabación de los registros y después durante 15 segundos con el lado izquierdo. Nos va a dar, por un parte, el valor SSMI, que es un valor de simetría, un valor que lo que va a analizar realmente es, debe estar próximo a 100, y lo que debe estar próximo a 100, cuanto más alejado de 100, quiere decir que peor está la masticación del paciente, menos simétrica es, y por lo tanto es un poco un índice global de coordinación neuromuscular. Y tiene que estar, pues, como he dicho, alrededor del 100. El color ese amarillo que aparece no tiene ninguna significación con un diagrama como de colores amarillo, rojo y verde, sino siempre está en ese color amarillo mostaza. No varía aunque el paciente tenga un índice de simetría de 5, ¿de acuerdo? La masticación, bueno, sabemos que cuando el paciente mastica con el lado derecho, debe de funcionar los músculos
de ese lado con cierta o ninguna activación de los músculos del lado contrario, si la oclusión del paciente es correcta. Cuando el paciente mustica con el lado izquierdo, pues igual deberían de funcionar los músculos del lado izquierdo con un poco o ninguna activación de los músculos del lado derecho. Además nos da esa imagen lateral donde vemos si hay una predominancia de los músculos temporales o de los músculos maseteros. En el estudio de masticación, en el análisis que hace el software de la masticación, nos va a dar por una parte la frecuencia, es decir, el número de cierres que hace el paciente por segundo. También nos va a dar el impacto tanto de los músculos temporales como de los maseteros. Lo que mide es el índice de trabajo muscular realizado por esos músculos, que viene expresado en un porcentaje. Y el último valor es el lado de trabajo, es decir, la potencia muscular que realiza, que es el único parámetro que nos proporciona el Titan en microvoltios. Es la única vez que vamos a ver con el Titan hablando de microvoltios, de realmente lo que sería un electromiógrafo que nos da un microvoltaje que en otras situaciones, en otros sistemas, tendríamos que nosotros analizar si ese microvoltaje es bueno, es correcto respecto a uno respecto a otro, y que Titan pues, nos facilita porque bueno, utiliza ese software, ese análisis que va a analizar esa actividad muscular comparando el lado derecho con el lado izquierdo. Esta es toda la información que nos da el Titan. Y quería ahora contar un poco para qué utilizo yo el Titan. Pues básicamente, como he dicho, tengo una experiencia de unos 2-3 meses, pero actualmente lo estoy utilizando para 3 cosas fundamentalmente. En primer lugar, para ver si mi dispositivo hace daño, es decir, si estoy haciendo una iatrogenia en mi paciente. Por otra parte, para ver si mi dispositivo funciona correctamente, si estoy cumpliendo los objetivos que tenía planificados. Y por otra parte, para planificar una prótesis de un paciente. Estos son, a grandes rasgos, los 3 campos, las 3 utilidades que yo le estoy dando ahora mismo al Titan. Os presento a un paciente que acudió a la consulta por un problema de ronquidos. El paciente roncaba y acudió a nuestra consulta porque bueno, sabía que nosotros hacíamos dispositivos de avance mandibular. El paciente cuando acude a la consulta le hacemos una entrevista y lo que a mí me preocupa, según lo que me enseñó a mí el doctor Carlos Mas, pues no es que el paciente ronque, eso es una preocupación para su pareja. Pero a mí lo que me preocupa es que el paciente se ahogue por la noche, que haga mucha apnea y que se puede morir un día en la cama y no tenga una respiración correcta. Para eso lo primero que hacemos es cuando viene el paciente a la consulta, después de hacerle su anamnesis, bueno, pues lo que vamos a hacer es hacerle una prueba con un polígrafo, que lo que vamos a analizar, una prueba durante una noche para ver realmente el número de apneas que produce y si realmente yo le voy a poder hacer un beneficio a ese paciente. Porque si el paciente presenta una apnea severa, lo que yo le haga con un dispositivo de avance mandibular no le va a servir para mucho. Tendré que remitirlo, en mi caso, lo remito a un neumólogo, porque es su caso, para que le ponga un CEPA, yo desconozco, creo que no es mi campo de actuación, lo remito a un neumólogo con el que trabajamos y él le pondrá un CEPA y le hará su seguimiento. En este caso en concreto, bueno, el paciente tenía una apnea moderada, es decir, yo sé que ahí es muy probable que con un dispositivo de avance mandibular, además de poner contenta a su pareja, voy a posiblemente mejorar la apnea del paciente. Efectivamente, bueno, pues lo que hacemos es, tomamos esos registros, vemos que el paciente tiene esa situación de una apnea moderada y vamos a colocar un dispositivo de avance mandibular. Un dispositivo de avance mandibular como este, que se llama NOA, y bueno, lo que quiero ver es que este dispositivo funcione en el paciente, pero no le esté originando un problema a nivel articular o a nivel muscular, porque eso es lo que llaman en mi tierra desnudar a un santo para vestir a otro. Yo no quiero estar originándole problemas a nivel muscular o articular y solucionándole un problema de ronquido, sino quiero ver que todo sea más o menos coherente, que no sea iatrogénico, ¿no? Y lo que hacemos es hacer un primer análisis el mismo día que le colocamos al paciente el DAM. Estos son los resultados que obtenemos del paciente, unos resultados yo creo que bastante buenos, muy aceptables. El paciente tiene un baricentro bastante equilibrado, 86, no está perfecto, hemos dicho, no está perfecto, pero está muy bien, tiene un poquito de más actividad a nivel posterior. La torsión, existe un poquito de torsión hacia la izquierda. La prevalencia de los músculos masetero y temporales están casi dentro de la normalidad. Bueno, a nivel de los temporales está dentro de la normalidad, a nivel de los maseteros estamos en 82,16 cuando la norma es 83. Es decir, tenemos unos valores muy buenos,
tenemos un buen impacto dentro de la normalidad y un nivel de simetría. Es decir, el paciente está muy bien. De hecho, este paciente no se queja de dolores musculares ni se queja de nada. Esa pequeña torsión puede estar originada por esa mordida cruzada que tiene en la pieza 23, que bueno, probablemente le origine que tenga que desviar la mandíbula ligeramente hacia la izquierda a la hora de conseguir una máxima intercuspiración. Cuando viene el paciente al mes, hacerse la revisión del DAM para ver si está bien, para ver si funciona, si el paciente descansa mejor, que me confirma que duerme mejor, que se levanta mejor, que tiene menos problemas de sueño, tiene un sueño reparador, podríamos decir, ronca menos. Su mujer entró al gabinete a darme las gracias porque decía que roncaba menos y que ya ella podía dormir. Entonces sabemos que el DAM está funcionando. En esa situación volvemos a hacerle al paciente otro análisis de Titan. El análisis de Titan observamos como los resultados son prácticamente los mismos. Fijaros que en la simetría seguimos en un valor de 86, hemos mejorado un poquito el baricentro, hemos pasado de 86 a 90, que es el valor normal, ligeramente la torsión, que lo vemos ahí. Fijaros como ya ha desaparecido esa flechita que aparece en el centro. Hemos mejorado un poquito la torsión y el impacto también ha mejorado. Es decir, creo que estoy consiguiendo el resultado que estaba buscando, es decir, el paciente descansa mejor, ronca menos, su mujer no lo ha agradecido y encima no le estamos fastidiando a nivel muscular. Con lo cual, creo que puede ser considerado por ahora un éxito en este tratamiento. La otra utilidad que le damos nosotros al Titan actualmente en nuestra consulta es ver que el dispositivo que nosotros estamos utilizando funciona, es decir, ver que se cumplen los objetivos. En este caso, os presento a un paciente que acudió a la consulta por un tratamiento de ortodoncia. Un paciente, sin entrar a juzgar ahora mismo cómo tiene su boca a nivel de higiene, que era un poco deficiente, había que hacerle una traqueostomía, pues en este tipo de pacientes, el paciente venía demandando simplemente un tratamiento de ortodoncia. En este tipo de pacientes que vemos que además presenta una oclusión un poco complicada, podríamos decir, donde tiene una mordida cruzada de un lateral, en nuestra consulta, antes de tirarnos directamente un tratamiento de ortodoncia, intentamos descartar que exista algún tipo de patología a nivel muscular o a nivel articular que pueda dar la cara o empezar a dar sintomatología en el tratamiento cuando empecemos el tratamiento de ortodoncia. Porque obviamente la ortodoncia no va a producir esa patología, pero sí puede desencadenarla. Puede ser esa gota que colma el vaso y el paciente no entiende que ese problema lo tenía de antes y que ahora es cuando está dando la cara. Para evitar ese tipo de problemas, como no decirlo también, problemas a lo mejor a nivel legal, en este tipo de situaciones, en pacientes que vemos que hay que hacer un cambio muy grande a nivel muscular, nos gusta probar si el paciente va a poder tolerar esa nueva posición de su mandíbula, esa nueva oclusión que le vamos a poder dar al paciente, si va a poder tolerar los levantes de mordida que tendremos que ponerle para poder saltar la mordida cruzada de los laterales, para evitar posibles complicaciones durante el tratamiento de ortodoncia. Bajo nuestro punto de vista, pues ponerte ahí a hacer ortodoncia sin analizar nada, pues creo que es un poco tirarte al vacío porque, bueno, pueden empezar a aparecer problemas que no hemos sido nosotros capaces de descartarlos con antelación. Para ello, bueno, pues una vez que hemos hecho higiene del paciente, el paciente está en una situación correcta, pues lo que vamos a hacer es analizar al paciente. ¿Cómo lo analizamos? Bueno, pues vamos a analizar la situación del paciente, para ello vamos a tomar unos registros con Titan y también en este caso tomamos unos registros con el TESCA. Vamos a tomar esos registros con el Titan, le decimos al paciente que muerde, el paciente cuando acudió a la consulta presentaba dolor muscular en el lado derecho y algún ruido articular en la ATM izquierda. Cuando le decimos al paciente que muerda, observamos como el 71% de su actividad muscular cuando el paciente cierra la realiza el masetero derecho. No hay que ser muy listo para saber que eso no puede ser normal, porque si tenemos 4 músculos, lo lógico es que esté un poco repartido. No te voy a decir un 25 cada uno, pero algo repartido. Observamos como la prevalencia del temporal derecho, hay una prevalencia de la actividad del temporal izquierdo y del masetero derecho. Vemos como el baricentro está completamente desplazado hacia atrás, una zona muy posterior, un 28, cuando estamos hablando que su valor normal es de un 90, y existe una importante torsión que viene reflejada por esa flechita. Una torsión que hace desviar la mandíbula hacia el lado izquierdo, que
Se repite también en el TESCAN. Cuando nosotros analizamos el TESCAN, vemos el COF, que es esa cometita que se ve, que es el centro de fuerzas oclusales, vemos como también se desvía a la izquierda, es decir, coincide la información que nos están dando los dos dispositivos digitales sobre la oclusión del paciente. Vemos que existe una torsión importante y el impacto es muy, muy bajo. Probablemente porque el paciente tenga dolor muscular, no puede apretar mucho, no es capaz de hacer mucha fuerza, y puede ser también que esa vamos a llamar poca presencia de contacto en el lado derecho, sea uno de los motivos por lo que el músculo masetero derecho esté trabajando tanto, porque intenta conseguir contactos a ese nivel para intentar tener una situación de estabilidad. Es decir, que tenga contacto en ambos lados de manera simétrica, el masetero intenta contraerse mucho para intentar llegar a conseguir los mismos contactos que en el otro lado. Una vez que hemos analizado la situación del paciente, entonces es cuando nosotros vamos a ponerle un dispositivo, en este caso, bueno, pues una férula pivotante, que también me enseñó el doctor Carlos Mas, pues que una férula pivotante que vamos a relajar la musculatura y vamos a tener un efecto muy rápido sobre la musculatura del paciente, porque tampoco queremos entretenerlo a la hora de empezar el tratamiento de ortodoncia. Tenemos al paciente aproximadamente un mes con esta férula para uso nocturno y al mes viene para revisión y estos son los resultados que tenemos. Fijaros, la toma de registro inicial fue el 28 del 4 y la otra el 26 del 5, la semana pasada. Estos son los resultados que obtenemos. Ha habido un cambio, creo que bastante drástico, con la utilización de este dispositivo. Hemos conseguido una simetría bastante importante, tanto a nivel de los músculos maseteros como de los músculos temporales. El baricentro lo hemos mejorado de manera significativa, no hemos llegado al ideal, a un rango de normalidad que sería 90, pero hemos llegado a un 88,27, viniendo de un 28,93 en menos de un mes. Hemos mejorado muchísimo la torsión, fijaros que ya desapareció esa varita, esa flechita que aparece en el círculo, y el impacto ha crecido de manera exponencial, a 142, pasándose por encima, aunque si el resto de los valores, como hemos dicho antes, están normales, el baricentro está normal, que aunque ahí no aparezca en rojo, yo lo considero normal, de 88,27 a 90 lo considero normal. Si el resto de los parámetros están normales y ese baricentro está aumentado, no hay que prestarle mucha atención y hay un nivel importante de simetría. Si vemos la imagen donde aparecen los 4 cuadrantes de la cara del paciente, vemos como la actividad muscular en máxima intercuspitación estamos hablando de un 21-24 en temporales y en maseteros de un 28-27, casi un 25%. Esa misma diferenciación se observa también con el TESCAN. Vemos que el CAF-S, el centro de fuerza oclusales, no se desvía tantísimo como se desviaba antes, es decir, esa torsión que hemos comentado, que aquí aparece como que ha desaparecido, ha mejorado significativamente. Siguen teniendo ese primer contacto en el lateral, obviamente, está en comorbilidad cruzada y el paciente le obliga a protruir la mandíbula. Y también observamos una importante mejoría cuando hablamos de la masticación del paciente. Cuando masticaba el paciente al principio, veíamos que trabajaban solo los músculos del lado derecho, con muy poca actividad de los músculos del lado izquierdo, aunque el paciente masticase con el lado izquierdo, y cuando tomamos los registros al mes, observamos como tiene una función masticatoria más que correcta, tiene una índice de simetría de un 73, hemos pasado de un 28 a un 73, vemos como cuando el paciente mastica con el lado derecho, cuando le damos un chicle le decimos mastica con el lado derecho, actúan los músculos del lado derecho con muy poquita actividad del temporal derecho en este caso, del temporal izquierdo, y cuando le decimos al paciente que se pase el chicle al lado izquierdo, vemos como hay una actividad muy buena de los músculos del lado izquierdo con muy ligera actividad, en este caso del maseter. En esta situación es cuando nosotros nos planteamos que el paciente puede empezar un tratamiento de ortodoncia. No han aparecido más ruidos, el paciente no se queja de dolor de cabeza, se encuentra estabilizado, no se ha producido ningún bloqueo durante este mes, con lo cual, para nosotros, el paciente estaría listo para remitirlo a la ortodoncia. En mi caso, bueno, pues a mi hermana, a la doctora Marta, que es la ortodoncista de la consulta. Creo que es importante, bueno, pues hacer este tipo de análisis a veces previo a la ortodoncia para evitar complicaciones y, como he comentado antes, bueno, pues puede ser que incluso problemas judiciales con algunos pacientes que empiezan a aparecer problemas que no son originados por la ortodoncia, obviamente, pero bueno, puede ser la gota que colma el vaso y el paciente pues, muchas veces no tiene por qué saber.
La última utilidad o el último uso que le estamos dando nosotros actualmente al Titan en nuestra consulta es para analizar los casos y valorar qué situación estamos y hacia dónde queremos dirigirnos, un poco la planificación protésica. Os presento a una paciente que lleva tiempo con nosotros, una paciente que nos remite una quiropráctica porque tiene un problema de espalda, tiene problemas cervicales, problemas musculares, dolores de cabeza, que es curioso como la paciente se queja mucho de dolores musculares, de dolores de cabeza en el lado derecho. Además, es muy típico que señala a nivel del músculo temporal. La quiropráctica nos lo remite, nosotros le hacemos un tratamiento con una férula llamémosla de Michigan, de programación, no vamos a entrar en ese tipo de debates, creo yo, pero bueno, una férula que al final voy a terminar con contactos en todos lados, que sean equilibrados, simultáneos y simétricos, lo más simétricos posible. Mantenemos a la paciente en esta posición durante unos 6 meses, ha mejorado significativamente. Estos son los valores que tenemos con el Titan antes de empezar el tratamiento de prostodoncia, ¿no? Vemos como la paciente está muy desequilibrada muscularmente, tiene una potencia muscular o una actividad muscular del músculo temporal derecho brutal de un 58%, es casi muy parecida al caso que hemos visto antes, solo que era en el masetero. Vemos como hay un baricentro muy desviado hacia la zona anterior, probablemente, bueno, pues por esa mordida cruzada que tiene la paciente a nivel del canino inferior, que se han intentado corregir un poquito con una prótesis antigua, por falta de sectores posteriores. Es un tratamiento un poco a lo mejor complejo, ¿no? Hay una torsión que se ve por la flechita y esta es la situación en la que tenemos, y cuando el paciente ocluye, bueno, pues vemos cómo también coinciden esos datos y hay una sobrecarga muy importante, un contacto muy grande a nivel de los molares posteriores, de los últimos molares del lado derecho. Esta es la situación en la que nos encontramos con el paciente. Es un paciente que requiere tratamiento de ortodoncia, pero bueno, no se hace tratamiento de ortodoncia, presenta 2 caninos incluidos, le falta el canino 33 y el 33 y el 13. Uno se lo quitaron de pequeña y el otro lo tiene incluido completamente horizontal en la mandíbula. Y bueno, pues sería un paciente candidato para ortodoncia, pero el paciente no quiere hacerse ortodoncia. Llegado a este punto, nosotros tenemos que planificar una prótesis del paciente. Entonces, nosotros en esta situación, yo quiero hacerle un incremento de dimensión vertical al paciente para ver si me modifica un poco los parámetros que me registra el Titan y porque también quiero, bueno, pues intentar saltar esa mordida, ya que el paciente no se quiere poner ortodoncia, para intentar aumentar un poquito el resalte. Para ello vamos a utilizar las laminillas de Long, son unas laminillas de acetato que todos conoceréis, que bueno, pues las vamos colocando, son muchas laminillas, como un abanico, y vamos colocando un número de laminillas. Estos son, lo que hago es colocar 6 laminillas en el lado izquierdo. Empiezo por un número aleatorio, pues empiezo con 6 laminillas. Normalmente pues tendremos que intentar poner la cantidad el grosor que nosotros creamos que necesitamos para rehabilitar al paciente, para saltar una mordida en una clase 3 o en una mordida cruzada o cualquier dispositivo o el espacio que necesitemos para el material, para tener suficiente espesor del material. En esta situación, esta es la mordida que conseguimos con el paciente cuando le ponemos 6 laminillas en el lado izquierdo, le pongo 6 laminillas en el lado izquierdo, le digo al paciente que muerda y tomo un registro. Y bueno, estos son los parámetros. No ha variado mucho. Bueno, en realidad sí ha variado, pero ha variado igual de mal, pero ahora en el lado izquierdo en vez del lado derecho. La paciente estaba así de mal, pero en el lado izquierdo. Y ahora tengo una hiperactividad del temporal izquierdo, una hiperfunción también del masetero izquierdo y muy poquita actividad de los músculos derechos. El baricentro está completamente desplazado hacia la izquierda, hay un montón de torsión. Parece que lo único que he mejorado ha sido el impacto. Es decir, ese incremento de dimensión vertical del paciente ha hecho que mejore el impacto, ¿vale? Puede ser que no vaya muy mal, pero la torsión no es correcta. Entonces, cojo y le coloco al paciente 6 laminillas en un lado y 6 laminillas en el otro lado. Le digo al paciente que muerda y tomo un nuevo registro. Y estos son los resultados que obtenemos. Vemos que el paciente está bastante más equilibrado. Ya tengo un índice de simetría del 77, el impacto ha subido más, hemos pasado a 170. La prevalencia de los músculos temporales y maseteros también ha mejorado. Seguimos estando en valores rojos, pero el baricentro y la torsión se están aproximando bastante a unos parámetros ideales o unos parámetros normales. Tenemos unos parámetros de 86 y 88,
cuando estos parámetros sabemos que son de 90. Es decir, vamos por el buen camino. En esta situación, llegado a este punto, lo que hago es decir, bueno, como he metido en el lado derecho, tengo una más actividad, he metido en el lado izquierdo, tengo una más actividad en el lado izquierdo, he metido en el lado derecho y sigo teniendo más actividad en el lado izquierdo, voy a meter más laminilla en el lado derecho. Y voilà, le meto al paciente 7 laminillas en el lado izquierdo, 6 en el lado derecho y este es el resultado que tengo. Un resultado que creo que está bastante bien. El diagrama que aparece en el centro son los resultados que hemos obtenido al principio de cómo muerde el paciente, ¿de acuerdo? Para que nos sirviese un poquito de referencia. Vemos que en el diagrama de los 4 cuartos tiene más actividad en el lado izquierdo que en el lado derecho, es verdad, pero bueno, entra ya dentro visualmente un poco más de normalidad. El baricentro y la torsión la hemos mejorado, llevado a valores normales. El impact también lo hemos aumentado a un valor de 160, está un poquito alto, es verdad, pero no mucho. Antes he hablado del valor ese de 160, pero como el baricentro y la torsión los tengo bien, es un parámetro que podría asumir en un momento dado y seguimos teniendo una mayor actividad y una prevalencia del temporal y del masetero izquierdo, pero dentro de unos valores bastante más próximos a la normalidad que en los valores que teníamos iniciales. Llegado a este punto es cuando yo le digo, le voy a tomar el registro de mordida al paciente. Yo tomo mi registro de mordida, le coloco al paciente, yo he tomado los registros con el escáner intraoral, el superior y el inferior, pero no he tomado la mordida del paciente, simplemente tengo los registros superior e inferior y en este punto es cuando le voy a tomar al paciente el registro de mordida con las laminillas metidas, las 7 laminillas en un lado, en el lado izquierdo y las 6 laminillas en el lado derecho. Tomo ese registro, se lo mando al laboratorio, en este caso pues tengo la suerte de trabajar con Javier Pérez y Beatriz de Oral Design y le digo que en base al DSD que yo le he mandado a esas impresiones y a esa mordida, me confeccione un encerado diagnóstico que va a ser el que yo utilice como provisional y el que quiero testar en mi paciente. Lo que vamos a hacer es, en base a ese DSD que hemos hecho, hemos tallado los dientes del paciente, el paciente va a llevar carillas anteriores y en sectores posteriores vamos a levantar la mordida con overline a nivel de premolares para luego colocarle implantes en sectores posteriores y bueno, levantar la mordida y estabilizarlo todo. Pero bueno, en el sector anterior no queremos nada más que hacer carillas e intentar ser lo mínimamente invasibles posible, aunque tengamos que tocar un poco dientes, sobre todo el diente que está montado. Y esta es la situación con los provisionales, muy parecida al encerado que nos han hecho Javier y Beatriz, tanto en la imagen que se ve con los labios superpuestos del paciente como en las fotografías intraorales. Están hechos en un bloque a propósito porque son carillas, si no todos los que hacéis provisionales sabéis que en carillas no podemos hacer piezas individuales. Y estos son los resultados que obtengo cuando el paciente muerde. Estos son los resultados que obtengo cuando el paciente muerde con sus nuevos provisionales, con la nueva dimensión vertical, que es muy parecida, no es exactamente igual, pero es bastante parecida, que lo he puesto ahí arriba para que veáis que son dos registros diferentes, a los datos o los parámetros que yo había obtenido metiéndole las minillas en un lado y en otro. Un buen trabajo por parte también del laboratorio para conseguir mantenerme esa dimensión vertical con los parámetros que nosotros le habíamos dado. Hemos conseguido que haya una simetría a nivel de los músculos temporales. No tenemos una simetría total en los maseteros, pero estamos en 74 para llegar a un 83, un término bastante más que aceptable. El baricentro lo tenemos en 90, es decir, estamos centrados en el paciente y tenemos una ligera torsión, 88, hacia el lado izquierdo, que tendremos que mejorar y cuando ajustemos al paciente, poco a poco le hemos cambiado la mordida, bueno, obviamente estos parámetros tendrán que ir variando. El impact lo hemos pasado a 89, hemos subido bastante de su impact inicial, pero estamos mucho más bajos del impact que nosotros le habíamos puesto al principio cuando estuvimos metiendo la laminilla. Y la asimetría está en menos 12, bueno, teniendo en cuenta que el valor es 11, está todo desplazado a la izquierda, pero de una manera significativa. Y también es llamativo que cuando el paciente mastica, también tenemos una correcta actividad de los músculos masetero y temporal del lado derecho cuando el paciente mastica con el lado derecho y del lado izquierdo cuando el paciente mastica con el lado izquierdo, con muy poca o nula actividad de los músculos del lado contralateral. Vemos también que anteroposteriormente, en ese diagrama de perfil, en la masticación del paciente, el paciente está bastante equilibrado, tenemos una simetría del 77. Actualmente este paciente lo tengo en esta situación, porque bueno, estos registros los tomé pues, el día 1 del 6, pues hace 4 días, pues bueno, pues son las primeras pruebas que estamos haciendo y tenemos que ver un poco la evolución.
Estos son los tres usos o tres casos que quería, bueno, pues ilustrar o enseñaros de lo que estamos haciendo actualmente en nuestra consulta con este dispositivo, cómo hemos intentado, pues, digitalizar un poco la oclusión de nuestros pacientes, utilizar sistemas que nos ayuden a interpretar el papel articular que todos utilizamos, que yo sigo utilizando y que hay que seguir utilizando, porque ningún dispositivo de estos, ni el Telscan ni el Titan, te dice qué dientes están contactando. Para eso necesitamos el papel, pero esas imágenes tenemos que interpretarla y saberla analizar, y sin este tipo de dispositivos creo que es muy difícil que consigamos hacer un buen ajuste o una buena interpretación. Sin más, bueno, pues espero que os haya sido de utilidad, que no haya sido demasiado pesado con esta presentación. Agradeceros a todos vosotros el estar ahí detrás y aguantar hasta las 8:30 de la tarde con este muermo, y bueno, y agradecer a todo el equipo de Titan, a Sabio, a Manuel, a Valeria, a Julia, por bueno, su apoyo y su ofrecimiento, el ofrecerme el poder compartir con vosotros todo este apoyo. Os dejo también mi correo electrónico por si tenéis alguna duda que podáis contactar conmigo. Os prometo que os contestaré, no sé en qué momento, dependiendo del tiempo que tenga. Y si hay alguna pregunta ahora mismo, pues encantado de poder responder. Y otra vez, mil gracias a todos por estar aquí. Espero que nos veamos pronto, pero presencial, que es mejor, tanto para el que da como para el que recibe, creo yo. Una presentación, digo, es la primera vez que la estamos introduciendo en España, que verdad me ha encantado mucho. Estoy mirando ahora muchos comentarios positivos de gente que se alegra mucho de tu presentación, nada, de tu experiencia también, que es muy importante para todos. Nada, ahora vamos a leer un poco si hay alguna preguntas de algún... Tengo aquí, me han pasado algunas Vale. preguntas. Una es, me preguntan si muestro las imágenes de los reports a los pacientes. Sí, yo de hecho se los doy a los pacientes. Les doy, imprimo el informe y se los doy al paciente, sobre todo en la primera visita, ¿vale? Porque me preguntan, otra pregunta es si uso el Titan en la primera visita. Sí, también utilizo el Titan, no en todas las primeras visitas, pero en cualquier visita en la que el paciente, nosotros hacemos una primera visita a lo mejor un poco más larga y analizamos varias cosas, o pacientes que vienen remitidos por quiroprácticos, fisioterapeutas, donde sabemos que es más fácil, o bueno, vienen ya prediagnosticados de un problema de ATM, un problema muscular. En esos pacientes siempre lo pasamos en la primera visita y le enseñamos los informes, porque, como he dicho, la gran ventaja de este dispositivo es la sencillez y rapidez, ¿no? Porque hemos tardado 3 minutos en hacerle el test y tú le enseñas al paciente, y eso lo entiende mi sobrino, que tiene 6 meses, que ves que un músculo está más activo que otro, no tiene mucha historia, ¿no? Entonces es muy fácil de interpretar para el paciente, y al paciente, pues obviamente, es una cosa que le gusta. Entonces, si le entrego los reports, si le entrego, lo suelo hacer en la primera visita, si es un paciente que tenga problemas de ATM. Si es un paciente de ortodoncia, como el que he enseñado antes, no lo hago en la primera visita, pero si le digo, mira, para yo hacerte un tratamiento de ortodoncia te tengo que hacer estas pruebas, si no, que te haga la ortodoncia otra persona. Y tengo aquí, eso no sé si he respondido más o menos a esas dos preguntas, y me preguntan también cómo reaccionan los pacientes al proponer el examen de Titan. Bien, yo actualmente tengo experiencia de 3 meses, ¿no? Pero os aseguro que al principio empecé un poco más lento, pero ahora casi a todo el que viene a la consulta le pongo el Titan, porque me estoy viniendo arriba y estoy probando y quiero hacer, porque es verdad que estoy viendo un montón de cosas que no pensaba que iba a poder hacer en mi clínica diaria, ¿no? Entonces, se lo estoy poniendo a casi todo el mundo, y la mayoría de la gente, ¿sabes? Ninguno me pone ningún problema. Yo digo, mira, te tengo que hacer una prueba para ver si tiene algún problema muscular, te vamos a cambiar a un paciente que venga, a lo mejor, y se tenga que hacer 2 obturaciones, pues no le voy a decir que se ponga un Titan, pero cualquier paciente que se tenga que poner ortodoncia, que tengamos que hacerle una rehabilitación completa, que tenga que hacerse un montón de obturaciones, que tenga algún problema neuromuscular, algún problema físico, algún problema de ese tipo, siempre se lo hacemos. Siempre se lo hacemos.
Muy bien.